De Opinión Democracia. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al coronel Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Lo invitamos a un diálogo sobre los lineamientos que ha tomado el gobierno respecto de la seguridad. Ayer nomás el presidente, al hacer un informe a la nación en el sur de la capital, habló sobre la seguridad y sobre las decisiones que ha tomado y que piensa seguir adoptando en este sentido. ¿Cómo afrontar, cómo ve esta situación, coronel Patricio Haro? Muy buen día. Muchas gracias, buen día, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Una satisfacción estar con usted nuevamente y un saludo muy cordial a toda su gran audiencia. El tema de seguridad, como hemos analizado permanentemente, es el tema de mayor preocupación de los ecuatorianos. Sin embargo, se han tomado medidas que nunca antes se habían tomado. Desde que asumió la presidencia de la República el señor Guillermo Lasso Mendoza, el índice de criminalidad y de crimen de muertes violentas en el país se ha incrementado significativamente y esta medida por la tasa de número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, desde el 7% que inició su mandato hace 2 años hasta llegar el día de hoy a 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, significa que hay un incremento que no es casual, un incremento que está dado por la voluntad de organizaciones delictivas que tienen relación directa con grupos y organizaciones políticas y también con organizaciones internacionales. Vemos claramente que 2 carteles dominan el territorio nacional para el almacenamiento y también para la exportación de narcotráfico, y son los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que tienen una relación directa con varias organizaciones delictivas como los choneros, los lobos, los lagartos, etcétera, que actúan en beneficio y en favor de la seguridad de estos cárteles de la droga internacionales. Sin embargo, estas organizaciones nacionales, por la disputa de territorios y desgraciadamente vinculadas con organizaciones políticas, han generado una altísima tasa de violencia, con el incremento de muertes violentas, como hemos visto, especialmente en las ciudades portuarias. Y coronel Haro, el papel que cumplen con nuevas normas, como la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza o la Ley de Personal de Fuerzas Armadas, vigente desde enero de este año, ¿cuál es el papel que viene cumpliendo Fuerzas Armadas y Policía? Que hemos visto que en algunos niveles no ha desaparecido estos hechos, pero sí hay provincias como Esmeraldas en donde ha bajado en algo el nivel de inseguridad y de violencia. La Constitución Política de la República del Ecuador establece en su artículo 158 que la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía y la integridad territorial. Esta misión solamente puede ser realizada entonces bajo el precepto de la ley y de la Constitución. Sin embargo, para actuar en casos de violencia al interior del país, se hace necesario un estado de excepción. Este estado de excepción, como nosotros sabemos, exceptúa las normas constitucionales y permite el empleo de las Fuerzas Armadas, impide o prohíbe también las libres actividades en varias limitaciones de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, esta era la medida y la norma fundamental que se venía realizando cuando los niveles de delincuencia
organizada especialmente se incrementaban en el país. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, presidido y dirigido por el presidente de la República, conformado por todos los miembros de las funciones del Estado y también por el jefe del Comando Conjunto y el comandante de la policía, determinó claramente que el crimen internacional organizado es una amenaza para el Ecuador. Y de esta declaración del crimen internacional organizado como amenaza del Ecuador, también se declaró al terrorismo y a la minería ilegal. Quiero aclarar que no fue a grupos organizados o a grupos perfectamente identificados a los que se les declaró terroristas. Se le declaró a la actividad de terrorismo, aquella actividad que busca generar a través de el terror, pánico, zozobra y violencia dentro de la población como una actividad o una amenaza al Estado. Una amenaza al Estado se determina también cuando estas actividades se enfrentan al Estado y el Estado no tiene la capacidad de respuesta igual a la amenaza. Por lo tanto, el momento que se le declaró una amenaza al terrorismo, a la minería ilegal y al crimen internacional organizado, ese momento las Fuerzas Armadas están en la obligación de enfrentar con toda su capacidad operativa a estas amenazas declaradas por el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Entonces, declarado el terrorismo y la minería ilegal como amenazas, son las Fuerzas Armadas las que han tomado una serie de acciones, por ejemplo, la reestructuración o la reorganización de sus fuerzas sobre la base de fuerzas de tarea conjuntas. Estas fuerzas de tarea conjuntas se emplean en áreas en áreas geográficas en donde se especifica claramente la acción de esta amenaza. Es así que Esmeraldas, por ejemplo, una fuerza de tarea conjunta al mando del general Le Boyer, está actuando contra la violencia inusitada en esa provincia. Primero, una provincia que tiene un puerto que es una plataforma de salida del narcotráfico hacia los mercados de consumo, y segundo, que es una provincia fronteriza con Colombia, con el mayor productor de cocaína del mundo. Entonces, al darse una organización en la que actúa, eso también es importante decir, en la que actúa la Policía Nacional, es decir, por fin las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están actuando en conjunto en contra de esta amenaza. Para eso fue necesario que el terrorismo sea declarado como tal, y los resultados estamos viendo. Si bien es cierto, no van a obtenerse resultados de la noche a la mañana, pero los índices de criminalidad, los índices de violencia han bajado significativamente, especialmente en esa provincia. Sucede también lo mismo con la provincia de Manabí. Sin embargo, también la estructura y la organización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para actuar en contra de estas amenazas en donde ella esté presente se va a ir dando gracias a la declaración de amenazas como a estas fuerzas que atentan contra la seguridad del Estado, y así va a emplearse el Estado en su conjunto. Debemos destacar que ya el Estado empieza a concebir y a entender que es una responsabilidad integral del Estado el enfrentar a la violencia inusitada que hoy amenaza a nuestro país. Una de las debilidades que ha tenido el Estado durante los últimos tiempos ha sido la necesidad de contar con una política criminal. ¿Cómo debiera enfrentarse esto, Coronel Haro? La política pública se deduce de las necesidades que enfrenta la población y la ciudadanía. Una política de seguridad frente a la amenaza debe determinar claramente una integración y un análisis conjunto de todas las fuerzas de seguridad del Estado y también de los cuerpos sociales de la República. Es importante la participación de la academia, y es así que en este momento el general Paco Moncayo, designado como consejero de Estado
para la Seguridad está trabajando precisamente para determinar esta política de seguridad con una doctrina de seguridad establecida de tal manera que nos permita enfrentar estas nuevas amenazas y poder enfrentar a estas nuevas amenazas que desarrollan una guerra híbrida y una guerra asimétrica. Entonces nosotros debemos considerar, por lo tanto, que todos los elementos que se van integrando alrededor del consejero de seguridad del Estado permitirán determinar una doctrina y una política de seguridad propia para enfrentar a las amenazas que vivimos. He tomado contacto con el señor general Paco Moncayo y él ha invitado al Instituto de Altos Estudios Nacionales para que aportemos desde la academia actividades, conocimientos, investigación y podamos así juntos diseñar esta actividad. El nombramiento y la designación de Vicegeneral Paco Moncayo como consejero de seguridad del Estado ha sido una medida propia y muy adecuada por parte del presidente de la República. Nosotros debemos recordar que la gran experiencia en términos de seguridad de quién fue el conductor de la victoria militar del CENEPA en el año 95, de quién fue por 2 veces alcalde y durante su alcaldía los índices de inseguridad ciudadana fueron los más bajos que ha tenido la historia reciente de la capital de los ecuatorianos. Es un hombre que conoce y se mantiene actualizado, complementada también con la presencia del general Wagner Bravo como secretario de Seguridad. Habíamos dicho en una entrevista anterior en estos micrófonos que es necesario la presencia de un especialista en temas de seguridad. No necesitamos un político en esta función de coordinación entre todas las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces se están definiendo la política pública y esto es sumamente importante. El día de ayer el presidente de la República también anunció en su informe a la Nación el reforzamiento de la capacidad operativa y estratégica de las Fuerzas Armadas, lo que es una acción sumamente importante para poder enfrentar a estas amenazas declaradas como terrorismo y la minería ilegal y el crimen internacional organizado. A propósito de lo que dice el rector de la Universidad de Posgrado IAEN, Coronel Patricio Haro, quisiera poner en escena para que lo comente parte del discurso del presidente Lasso en informe al país respecto del tema de seguridad. Enfrentamos una etapa difícil, pero seguimos combatiendo férreamente a las mafias que quieren destruir la sociedad y no bajaremos los brazos ni un solo momento. El año pasado declaramos al narcotráfico como el principal enemigo del Ecuador, a la minería ilegal como una amenaza y a la seguridad del Estado, y el Consejo de Seguridad Nacional decidió declarar ciertos actos de delitos como terrorismo. Aquellos que hacen explotar bombas en autos, aquellos que amedrentan centros comerciales con una bomba, son terroristas y van a ser tratados así, con el mayor rigor de la ley y también con las armas letales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esta es una lucha que no solo compete al gobierno, es un problema del Estado ecuatoriano y como tal demanda que todos actuemos en conjunto. No podemos permitir que el crimen organizado pretenda dominar al Ecuador con la complicidad, lo digo claro, de políticos traidores a la patria o de malos servidores públicos. Bueno, allí muy claro el presidente de la República. ¿Qué piensa de esos anuncios, coronel Haro? Desde luego son anuncios que simplemente determinan cuál es la posición política del gobierno nacional para enfrentar a estas amenazas que han sido declaradas como tales. La voluntad política se ve manifiesta por fin, después de 16 años, cuando el propio presidente dijo en su informe a la Nación que las amenazas hoy han sido fortalecidas pues porque el gobierno o los gobiernos anteriores debilitaron
con intención, debilitaron con intención a las Fuerzas Armadas con la finalidad de fortalecer a las amenazas que hoy han sido declaradas como tales. Y en efecto, decía también en el informe el presidente de la República que él visitó la base aérea en lo que era la base aérea Mariscal Sucre en el viejo aeropuerto de Quito. Y ahí vio que no habían, en una base aérea, en la más importante del país, en la base aérea Mariscal Sucre, no tenían aeronaves, no tenían helicópteros, no tenían plataformas y no tenían pista. Es decir, el presidente de la República se quedó realmente estupefacto al ver esa condición de las Fuerzas Armadas y, en efecto, él ha dispuesto la creación de la base aérea en el nuevo Mariscal Sucre. Es importante también decir, y voy a destacar esto, estimado Miguel, porque yo lo viví personalmente. Siendo alcalde de la ciudad de Quito, el señor general Paco Moncayo Gallegos dispuso a la concesionaria del aeropuerto Mariscal Sucre la entrega de terrenos en el año 2007, la entrega de terrenos de 30 hectáreas en el aeropuerto Mariscal Sucre para la construcción de la base aérea Mariscal Sucre. Estos terrenos los recibió el general Moreno cuando comandante general de la Fuerza Aérea, pero después vino el gobierno de la Revolución Ciudadana y simplemente no se hizo absolutamente nada. Es decir, no solo que se descuidaron las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para enfrentar nuevas amenazas, sino que se descuidó la construcción de infraestructura en áreas nuevas en las que eran fundamentales la construcción de espacios para las Fuerzas Armadas y para la Fuerza Aérea especialmente. Entonces, hoy hay una intención, una voluntad política de recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, con la construcción de la base aérea Mariscal Sucre en Tababela, con la asignación de medios aéreos y también para las Fuerzas Armadas con la designación de unidades blindadas para enfrentar a las amenazas dispuestas por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. No olvidemos, a propósito de lo que señala el rector del IAEN, coronel Patricio Haro, que hubo entre tantos hechos, dos más a los que ha señalado. Uno, se dio por terminado el acuerdo, el convenio en la base de Manta con los Estados Unidos, que rigió entre el 99 y 2009. Se echó abajo ese convenio que venía contribuyendo los Estados Unidos, y no contentos con eso, en la Constitución del 2008, que aprobara el pueblo ecuatoriano, artículo 5, estableció que el Ecuador no permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Esto quizás no permitió el ingreso, como hubo hechos concretos, el que se haya descubierto en marzo del 2008 una base de las FARC en territorio ecuatoriano, y que Colombia, en una acción contra el territorio ecuatoriano que fue protestada por la incursión a la soberanía e integridad territorial, tuvo que incursionar Colombia para bombardear esa base en territorio ecuatoriano, coronel Haro. Ese elemento y el asentamiento de la base en Angostura a la que usted se refiere en el año 2008, en la que se estableció nada más ni nada menos que el cuartel general del segundo hombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Raúl Reyes asentó su cuartel general en territorio ecuatoriano porque ese territorio simplemente estaba desguarnecido, y estaba desguarnecido sobre la base de potenciales acuerdos del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, porque el Frente 48 aportó a la campaña presidencial del candidato de ese entonces que ganó las elecciones con más de $200,000. Eso lo vimos nosotros y lo debemos recordar permanentemente. Entonces, uno de los acuerdos fundamentales entre el narcotráfico, en ese momento representada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno de ese entonces, el gobierno de la Revolución Ciudadana, habría sido la salida de la base de Manta
y el asentamiento. Primero, el desguarnecer zonas fronterizas para permitir el asentamiento de campamentos guerrilleros y narcoterroristas en nuestro territorio. Eso sucedió y desde luego fue una afrenta para el Ecuador, porque nosotros estábamos realmente desprotegidos. No teníamos radares, no teníamos respuesta aérea y felizmente el Estado ecuatoriano tuvo un acercamiento con Colombia con la finalidad de por lo menos exponer al mundo el asentamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en nuestro territorio. Esta afrenta no puede volver a suceder jamás y no está volviendo a suceder jamás porque hay la voluntad política. Esa voluntad política que no debe disminuir por más transición que pueda darse. Sin embargo, en estos momentos de transición, también el Ecuador debería pensar en los términos de seguridad. Hay una hipótesis muy clara que la inseguridad es generada por esa relación incestuosa entre algunas organizaciones políticas y el crimen internacional organizado, y que de alguna manera esta también, a través de ofrecimientos de campaña, podría ir disminuyendo con la finalidad de que en este corto periodo de campaña electoral para las elecciones de agosto se vean fortalecidos los ofrecimientos de estas organizaciones que tienen relación, como lo ha dicho el presidente de la República también, con organizaciones políticas delictivas y que traicionan el interés de los ecuatorianos. Coronel Haro, a propósito de este análisis, hablábamos de aquella época de los 10 años de la Revolución Ciudadana. ¿No cree usted, luego del desbaratamiento institucional que se hizo, el debilitamiento de las capacidades de instituciones profesionales y respetables como Fuerzas Armadas y la Policía, quizás no sería tiempo también de recuperar algo? Y déjeme contarle con experiencia personal. Antes hubo, y usted lo sabe, el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, en donde tenía vinculación directa Fuerzas Armadas con su secretario del COSENA, vinculado con el IAEM precisamente en otra época, que luego se torció su destino de formación, en donde se formó a diplomáticos, a autoridades civiles, policías, militares. Tuvimos el gusto de estudiar en la buena época del IAEM en seguridad y desarrollo. ¿No cree usted que pudiera, y le pregunto, volver a un momento para que regrese como fue el IAEM dependiente del COSEN, el Consejo de Seguridad Nacional, que pudiera volver ahora al COSEP, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, en otra estructura constitucional, para que ayude a formar cultura? Porque déjeme decirle, a veces da vergüenza hablando de seguridad en esa Asamblea Nacional que no tenían idea del tema de seguridad y desarrollo. Retomar la formación de profesionales, y no solo uniformados, sino civiles, como también estuvimos periodistas en el IAEM, para el cabal entendimiento de la formación en estos temas. El Instituto de Altos Estudios Nacionales fue convertida por la Ley de Educación Superior en la Universidad de Posgrado del Estado y cumplen su misión establecida también en la 9ª transitoria de esa ley, de la Ley de Educación Superior, de la Ley Orgánica de Educación Superior. Establece cuál es la misión del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y una de las misiones es precisamente investigar y capacitar en temas relacionados al Estado. Y los temas relacionados al Estado son precisamente uno de ellos, la seguridad y la defensa. Por eso, la Escuela de Seguridad y Defensa se mantiene, es la continuación de ese IAEM de gran prestigio y de gran condición que usted hace referencia, es precisamente la que conduce los temas que hoy se investigan. Y también se están dando, a través del cumplimiento de su misión, varias actividades académicas con la finalidad de difundir los preceptos relacionados
a la seguridad del Estado. Precisamente por esto, el día lunes 6 de junio a las 10 de la mañana, en la plataforma, en el auditorio de la Plataforma Financiera del Norte, nosotros tendremos un conversatorio sobre la declaración de terrorismo como una amenaza del Estado al Estado, y también cuál es el fortalecimiento de la respuesta del Estado frente al terrorismo. En ellos participarán la doctora Diana Salazar, fiscal general de la Nación, participará el general Paco Moncayo Gallegos como consejero del Estado, y también el director de la UAF. Es decir, vamos integrando los elementos del Estado en el análisis y el fortalecimiento. Hoy lo que se necesita o se necesitaría para retomar o retornar a los preceptos que usted indica, estimado Miguel, se necesitaría una reforma a la Ley de Educación Superior. La LOES establece claramente que el IAEN es la Universidad de Posgrado del Estado. Deberían y está al momento trabajando como tal en el cumplimiento de su misión. Lo que no debería es politizarse ni descuidarse las misiones que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales. El Instituto de Altos Estudios Nacionales puede trabajar en beneficio de la seguridad, está trabajando en beneficio de la seguridad y también en otras áreas importantes del Estado. Coronel Haro, en ese sentido, ¿cómo debiera entenderse estos temas cuando el Estado ha declarado al terrorismo como una amenaza y a otros sectores como el narcotráfico? Enfrentar desde el Estado, hoy que estamos involucrados ya en un proceso electoral y que debiera entenderse la problemática para afrontar en el futuro inmediato. El Estado tiene que capacitar a quienes pretenden ser candidatos a las diferentes designaciones de elección popular, es decir, como representantes, como asambleístas, y también a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. El Instituto de Altos Estudios Nacionales está diseñando convenios especialmente con la función electoral, de tal manera que nosotros podamos ofrecer esta capacitación a todos los candidatos. Desde luego que eso debería ser obligatorio, sin embargo, eso no está establecido en la ley de la democracia, en el Código de la Democracia, es decir, en la ley de elecciones. Por lo tanto, nosotros deberíamos observar siempre las recomendaciones dispuestas por parte de la academia, siempre dispuestas a la capacitación a través de cursos. Y hoy, mediante la tecnología, podemos ofrecer estos cursos de forma virtual, de tal manera que no quite el tiempo precioso de quienes irían a participar en estas actividades durante lo que se avecina en la próxima campaña electoral. Y a propósito de esto, un comentario quizás más allá del tema profesional. Como estamos involucrados y hemos hablado algo de esta campaña electoral, ¿qué piensa usted? Usted que tuvo una carrera destacada en Fuerzas Armadas, que ha estudiado en el exterior, que un francotirador aspire a la presidencia de la República. Una guerra puede ser conducida, con todo el respeto, por un gran operativo, un suboficial primero, suboficial segundo, un suboficial mayor, un sargento. Pero la estrategia no está más allá que un francotirador o un mercenario dirigiendo los destinos del país. Exactamente, el calificativo que quien pretende ser candidato a la presidencia de la República es el del mercenario. Y el mercenario, con ser soldado hay una diferencia enorme. Un soldado se forma, tiene una formación en institutos oficiales de un Estado, regidos y auspiciados por ese Estado. Entonces, los soldados se forman para ser miembros de las instituciones de seguridad del Estado, mientras que los mercenarios simplemente se forman a través de organizaciones delictivas. Un soldado combate por su patria, mientras que un mercenario combate por su plata. Y eso es realmente muy peligroso. Un mercenario jamás puede tener conocimientos estratégicos de cómo conducir la seguridad de un Estado. Puede tener conocimientos
también mercenarios de cómo conducir ciertos esquemas de seguridad pequeñita e individual. El escenario mata por su plata, repito nuevamente, mientras que el soldado combate en defensa del Estado al que se pertenece. Por lo tanto, el pretender decir un mercenario que porque combatió en 3 guerras, recibiendo dinero y sin ninguna bandera, no puede conducir al Estado, y menos en los temas de seguridad. No puede hablarse de que hay una seguridad y un conocimiento de seguridad estratégica cuando lo único que sabía es matar a personas. Entonces, los ecuatorianos debemos desde ya parar esas pretensiones que realmente serán una amenaza mayor a los esquemas de seguridad que tiene el Ecuador. Más aún, si me permite, para que lo desarrolle, coronel Haro, quienes algo hemos estudiado esto, hoy se habla de que un personaje así integra un cuerpo militar de ciudadanos franceses. Incluso ayer nos decía un ex candidato, hay que averiguar en la Embajada de Francia eso, y leíamos, qué pena que se desconozca eso, cómo nació precisamente esto, hasta llegar al cuerpo militar de ciudadanos franceses. Fue la Legión extranjera, que nació como un cuerpo irregular, sujetos pendencieros y hasta delincuentes que cambiaron sus condenas por ir a trabajar al África, y después, con el tiempo, sí se creó un cuerpo militar de ciudadanos franceses con soldados de Francia. Es decir, una tergiversación de la historia de la seguridad y militar, la historia reciente del mundo, coronel Haro. La legión extranjera realmente fue establecida así, no solamente por ciudadanos franceses, sino también que se incorporaban varios ciudadanos que dejando o por ciertas circunstancias, especialmente por deudas contra la legalidad, se incorporaban a este cuerpo militar que, disciplinado, organizado y estructurado por las Fuerzas Armadas y por el ejército francés, constituyeron una fuerza para la conducción de operaciones, especialmente en áreas ocupadas. Es decir, cuando no se pretendía el empleo de las Fuerzas Armadas francesas en territorios ocupados o coloniales, se utilizaba a la Legión extranjera. Esta Legión extranjera hoy no es un cuerpo oficial de las Fuerzas Armadas ni del Estado francés, por lo que este cuerpo simplemente es una agrupación de mercenarios que, insisto, a través del pago y de recursos, sin bandera ni blasón alguno, enfrentan a las amenazas por dinero y por recursos económicos. Ese es el propósito, ese es el fin. Entonces, que alguien de la Legión extranjera salga a pretender conducir los temas de Estado, a ser un estadista del Ecuador, simplemente estaríamos pensando en que la desgracia del Ecuador va a ser más grande cuando también aparecieron los outsiders para hacer milagros y salvar al Ecuador. Entonces, los temas de seguridad deben estar siempre conducidos por estadistas, los temas de seguridad deben ser conducidos siempre por profesionales que conozcan el tema y que, sobre todo, tengan una identidad de patria y de bandera. Bien, hemos hablado de temas de interés en la coyuntura y partiendo del hecho del papel que debe tener el Estado frente a estos sucesos de violencia e inseguridad en el Ecuador. Al rector de la Universidad de Posgrado IAEN, coronel doctor Patricio Haro, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, Patricio. A usted, estimado Miguel, muchas gracias y siempre a las órdenes. Muy amable, 7-10 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo para hablar sobre el futuro próximo de la Asamblea Nacional. 2 invitados, el doctor Ramiro Rivera, columnista del Comercio, ex legislador, y Lolo Echeverría, columnista del Comercio y analista político. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.